Bienvenidos a Desgraciados en Serie, el podcast donde analizamos con lupa a esos personajes que lograron combinar lo peor de la especie humana con una habilidad inquietante para fingir que eran uno más. Aquí no hay romanticismo por la maldad, ni morbosa glorificación. Solo hechos, perfiles psicológicos retorcidos y un paseo incómodo por la mente de quienes decidieron que la vida ajena era desechable. Hoy nos metemos en uno de los nombres más mediáticos y desconcertantes del crimen moderno, Theodore Robert Bundy, o como le gusta a la prensa, el asesino encantador, el monstruo de mirada limpia, o simplemente Ted, un tipo que con una sonrisa prestada y una voz calmada fue capaz de engañar a policías, jueces, medios y a medio planeta, mientras dejaba cuerpos desmembrados y vidas arruinadas a su paso. ¿Cómo alguien tan normal terminó haciendo cosas tan inhumanas? ¿Qué tan profundo se puede esconder el monstruo detrás del traje? Abramos el archivo número 2. Hoy, Ted Bundy, el asesino que sabía actuar. Su nombre completo era Theodore Robert Bundy. Aunque para la historia criminal simplemente quedó como Ted Bundy, el tipo que logró convertirse en sinónimo de charm y terror al mismo tiempo. Nació un 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Pero su verdadero nacimiento como asesino comenzó en los años 70, cuando dejó una estela de muerte por al menos 7 estados de Estados Unidos. Sus años de actividad criminal van aproximadamente de 1974 a 1978, aunque hay quienes creen que empezó mucho antes, y que nunca se detuvo del todo. ¿Por qué es tan infame? Bueno, además de su brutalidad y sadismo, Bundy tenía algo que lo hacía especialmente inquietante. Parecía normal. Universitario, estudiante de derecho, buena presencia, voz suave, amable, un lobo disfrazado de abogado junior. Seducía con palabras, fingía estar herido para inspirar compasión, y luego, bueno, la compasión no era parte de su repertorio. Se estima que mató a más de 30 mujeres, aunque el número real probablemente sea más alto. Violento, meticuloso y narcisista, le gustaba tener el control, incluso después de la muerte. Así que si esperas un psicópata cliché con mirada desquiciada, lo siento, este era más bien un vendedor de seguros con sed de sangre. Dicen que los monstruos no nacen, se hacen. Aunque en el caso de Ted Bundy, parece que ambos procesos ocurrieron al mismo tiempo. Ted vino al mundo como hijo ilegítimo, en una época donde eso era casi una sentencia social. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía solo 22 años y lo tuvo en un hogar para madres solteras, lejos de su Pensilvania natal. ¿Y el padre? Oficialmente, desconocido. Aunque más adelante, Ted insinuaría que podría haber sido uno de varios nombres, o incluso su propio abuelo. Ya empezamos raro. Al nacer, fue registrado como hijo de sus abuelos maternos. Su madre pasó a ser su hermana ante el resto del mundo. Imagina crecer con una mentira estructural de ese tamaño. Un núcleo familiar lleno de represión, secretos y una figura paternal que, lejos de ser protectora, era agresiva, violenta y profundamente autoritaria. El abuelo. Un hombre racista, misógino y propenso a los estallidos de ira. Cuando Ted tenía 4 años, su madre lo llevó a Washington y se casó con Johnny Bundy, un cocinero que intentó ser una figura estable. Pero Ted nunca lo aceptó del todo. De hecho, nunca lo consideró su padre y se distanció emocionalmente desde niño. En la escuela, Bundy no era exactamente popular, pero tampoco era un marginado. Parecía un chico tímido, retraído y educado, aunque con una dificultad notable para establecer lazos profundos. Aquí viene lo inquietante. Algunos amigos de infancia y conocidos posteriores aseguraron que Ted desde muy joven ya mostraba comportamientos extraños, como mirar a las personas de forma demasiado fija, o disfrutar viendo accidentes, o jugar con cuchillos de cocina y poner caras inexpresivas mientras otros niños reían. También robaba compulsivamente cosas que no necesitaba, no por necesidad, sino por el impulso. Pero lo más desconcertante era cómo aprendió a imitar emociones humanas, como si las estudiara, como si fuera consciente de que debía parecer empático,
aunque no sintiera nada realmente. Una especie de actor precoz en una obra que solo él entendía. A medida que crecía, se obsesionaba con el poder, el control y, sobre todo, con las mujeres que lo rechazaban. Un patrón que más adelante, no por casualidad, se repetiría en muchas de sus víctimas. Lo que parecía un joven común, educado y algo ambicioso, era en realidad una olla a presión psicológica, alimentada por abandono, rechazo y un profundo resentimiento. El chico que coleccionaba revistas policiales, que fantaseaba con el crimen, solo estaba esperando su oportunidad. Y créeme, la encontró. Todo psicópata tiene su chispa. Esa situación que no lo convierte en monstruo, porque eso ya estaba latente, sino que le da permiso para actuar como tal. En el caso de Ted Bundy, esa chispa tiene nombre y apellido, Diane Edwards, aunque en registros aparece con seudónimos como Stephanie Brooks para proteger su identidad. Diane era todo lo que Ted no era en ese momento: rica, segura, sofisticada y parte del círculo social al que él quería pertenecer. Estuvieron juntos por un tiempo en la universidad, hasta que ella decidió romper con él. ¿La razón? Ted no tenía rumbo, ni dinero, ni futuro claro. En otras palabras, no era material para esposo. El rechazo lo desmoronó, pero como todo narcisista profundo, no lo mostró. No inmediatamente. Se propuso mejorar, pero no por él, sino para vengarse. Años después, cuando ya tenía un perfil más atractivo, seguro, exitoso y con estudios en derecho, volvió a buscarla. La reconquistó, la enamoró, y cuando ella cayó nuevamente en su juego, simplemente desapareció sin decir una palabra. Fue su forma personal de decir: ahora mando yo. ¿Suena enfermo? Porque lo es. Y es en ese mismo periodo donde, curiosamente, aunque no tan curiosamente, comienzan a aparecer las primeras víctimas conocidas. Mujeres jóvenes, de cabello oscuro, lacio, con raya al medio. ¿Coincidencia? Para nada. Todas se parecían a Diane. El primer delito violento del que se tiene constancia ocurrió en 1974, en Washington. La víctima, Karen Sparks, una estudiante universitaria que sobrevivió, aunque con daño cerebral irreversible. Bundy entró a su casa de noche, la golpeó brutalmente con una barra de metal y la agredió sexualmente mientras dormía. Sí, le escuchaste bien, sobrevivió. Lo que significa que Bundy empezó su carrera criminal con una víctima que respiró para contarlo, aunque nunca pudo identificarlo. A partir de ahí, su violencia se volvió más frecuente, más organizada y más enferma. El impulso reprimido había sido liberado, el control se había convertido en adicción, y la oscuridad en rutina. Modo de operar y asesinatos famosos. Cuando hablamos de asesinos seriales, hay una palabra que se repite constantemente: modus operandi. Y en el caso de Ted Bundy, su MO parecía sacado de un thriller bien escrito, si no fuera porque fue real. Ted no actuaba por impulso desordenado. No era el típico asesino que se descontrolaba y dejaba un desastre improvisado. No. Bundy planificaba, observaba, acechaba, como un actor con libreto. Su perfil de víctima era muy específico. Mujeres jóvenes, blancas, cabello oscuro, raya al medio, delgadas, con aire universitario. Su fijación era casi obsesiva. ¿Recuerdas a Diane Edwards? Exacto. Pero su verdadero talento, si es que se puede usar esa palabra para algo tan retorcido, era su capacidad para fingir vulnerabilidad. Bundy sabía que la empatía abría puertas, por eso muchas veces fingía tener un brazo roto, usar muletas, llevar paquetes pesados o necesitar ayuda. Se acercaba en plena luz del día, con voz suave, y pedía colaboración para cargar algo hasta su coche. Y su coche, un Volkswagen Beetle marrón, era su trampa perfecta. Un ataúd con ruedas. Una vez dentro, ya no había vuelta atrás. Casos más mediáticos. Uno de sus primeros asesinatos más conocidos fue el de Linda Ann Healy, en 1974. Era estudiante y locutora de radio. Entró a su casa, la golpeó mientras dormía, y se la llevó. Lo perturbador es que dejó todo ordenado.
Hizo su cama, limpió la sangre y se fue como si nada, como si estuviera acostumbrado a borrar su presencia. Luego están los ataques de Lake Sammamish, en julio de ese mismo año, en Washington. Un lugar lleno de familias, turistas, sol y picnic. Bundy, usando su nombre real y fingiendo tener el brazo enyesado, logró llevarse a 2 mujeres el mismo día, Janice Ott y Denise Naslund, en medio de decenas de testigos, sin que nadie sospechara. Eso fue parte de su magia oscura. Se movía en lo cotidiano con una frialdad escalofriante. Luego vino Georgianne Hawkins, otra universitaria. Ted la secuestró y asesinó, y luego volvió al lugar del crimen al día siguiente, solo para recoger los pendientes que había olvidado, como si estuviera repasando una tarea. También es famosa la masacre en Chi Omega, en 1978, en una residencia universitaria de Florida. Entró de madrugada, y en apenas 15 minutos atacó brutalmente a 4 mujeres, matando a 2 de ellas a golpes con un tronco de roble. Lo más escalofriante, caminó por el pasillo con total calma, de cuarto en cuarto, y por si no era suficiente, esa misma noche, atacó. La firma de Bundy no solo estaba en su selección de víctimas, estaba en lo que hacía después. Muchos cuerpos fueron encontrados en zonas boscosas de Washington, Utah y Colorado, en posiciones cuidadosamente elegidas. Se ha documentado que Bundy volvía a los cadáveres días o incluso semanas después para maquillar, peinar y tener actos sexuales con los cuerpos en descomposición. Sí, tan frío era que incluso mantenía las cabezas decapitadas como trofeos, escondidas en su apartamento o en zonas remotas. Esto lo diferencia radicalmente de otros asesinos. Bundy no solo quería matar, quería poseer, tener control incluso después de la muerte. Convertía a sus víctimas en muñecas inmóviles que no podían abandonarlo ni rechazarlo. Lo irónico de todo esto, lo más inquietante no es solo lo que hacía, es cómo se presentaba al mundo. Mientras las autoridades peinaban bosques y lagos buscando pistas, Ted participaba en campañas políticas, estudiaba derecho y tenía novia estable. Incluso trabajó en una línea telefónica de prevención del suicidio. Sí, esa no es una broma. Hablaba con personas al borde de la muerte, mientras pensaba en su próxima víctima. Era carismático, hablador, inteligente. Su juicio fue televisado, y muchas mujeres asistían a la corte solo para verlo. Porque no podía ser él, porque era demasiado guapo para hacer algo así. Ted Bundy fue un asesino, sí, pero también fue un espejo incómodo. Mostró cómo la apariencia, el discurso educado y el rostro correcto pueden ocultar lo peor de la condición humana. Y lo más grave, cómo la sociedad, la prensa y hasta los jueces quisieron creerle. Fácil. Ted Bundy era inteligente, pero la policía, no tanto. Durante los primeros años, los crímenes ocurrieron en estados distintos, lo que dificultó el cruce de información. No existía una base de datos nacional efectiva, y lo que hoy resolveríamos con un clic, en los 70 era una cadena de faxes, llamadas y burocracia lenta. Además, Bundy cambiaba de lugar, de nombre y de método de transporte. Y como se vestía bien, hablaba con educación y era agradable, simplemente no encajaba con el perfil del monstruo que todos buscaban. Hubo pistas, muchas, gente que lo vio, incluso una amiga dio su nombre a la policía, pero como parecía demasiado normal, no lo tomaron en serio. Así que mientras hacían perfiles, él seguía matando. La primera vez que lo atraparon fue en 1975, en Utah. Un policía lo detuvo por conducción errática y en su coche encontró cosas inquietantes: cuerdas, esposas, pasamontañas, palanca. El típico kit de picnic del psicópata promedio. Lo arrestaron por secuestro y lo vincularon a varias desapariciones. Pero aquí entra el verdadero Bundy. Se representó a sí mismo, actuó como su propio abogado y manipuló el sistema. El resultado: logró escapar, no una, sino 2 veces. En 1977, saltó por la ventana de la biblioteca del juzgado en Colorado. Luego lo capturaron, pero unos meses después, escapó de nuevo, esta vez a través de un hueco en el techo de su celda.
y nadie lo notó durante 15 horas. Mientras tanto, Bundy ya iba en camino a Florida. Fue en ese escape donde cometió los crímenes más brutales, la masacre en la casa Chi Omega y el asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Captura definitiva. En 1978, Bundy fue finalmente detenido en Florida por un control policial de rutina. ¿La razón? Tenía placas robadas. Sí, el asesino más buscado del país fue arrestado por placas falsas. Luego de días negándolo todo, la evidencia física, los testimonios y las coincidencias lo enterraron. La reacción pública fue de shock y de fascinación. Bundy se convirtió en una celebridad. Mientras las familias lloraban, otros le enviaban cartas de amor a prisión, porque la estupidez humana no tiene límites. El juicio fue el primero televisado a nivel nacional en Estados Unidos. Bundy, como siempre, no podía resistirse a ser el protagonista. Se representó a sí mismo, interrogó a testigos, coqueteó con periodistas y dio discursos como si fuera un político en campaña. En uno de los momentos más absurdos pidió matrimonio a una mujer durante el juicio, y un juez lo declaró legalmente casado. Todo esto mientras las pruebas lo hundían. Huellas, mordidas coincidentes, testigos. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, sentenciado a pena de muerte. Pasó casi una década en el corredor de la muerte, apelando, confesando, retractándose, dando entrevistas. Finalmente, el 24 de enero de 1989, fue ejecutado en la silla eléctrica. Afuera de la prisión, la gente celebraba con pancartas, camisetas y fuegos artificiales, porque si alguien se lo merecía, era él. Ted Bundy no fue solo un asesino, fue un espejo desagradable de todo lo que preferimos no ver, que el mal no siempre lleva capucha, que el monstruo puede tener sonrisa encantadora y que a veces la violencia no entra por la fuerza, entra por la confianza. Nos gusta pensar que lo habríamos notado, que no habríamos caído, pero la verdad es que Bundy jugó con las grietas del sistema y de las personas. Y eso es lo que lo hace uno de los asesinos más desgraciados en serie de la historia. Esto fue Desgraciados en Serie, episodio 2, Ted Bundy. Si te gustó este descenso al infierno, suscríbete, comparte y prepárate para el próximo monstruo. Hasta entonces, duerme con la puerta cerrada, por si acaso.